Bueno, buenas noches. Hoy tenemos la presentación del libro de Vilma Cocós, Freud, un despertar de la humanidad. Vilma, el primer título es una amiga. Es AME de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es miembro de la ELP y es docente del NUCEP en la sección clínica de Madrid. También es corresponsable de la red asistencial en Madrid. Bien. Bueno, este es un libro de una amiga y una mesa de amigos. Es la tercera vez que me encuentro en una mesa en la cual se hace una presentación de un libro de Vilma. Y como decimos acá, la tercera es la vencida. Hoy la tenemos a Vilma presente. Y los otros dos libros de Vilma dan cuenta de su deseo decidido en relación a la transmisión del psicoanálisis y hablan de la práctica lacaniana. Pero este es diferente porque es un libro escrito por ella, es su libro, y además le agradezco que me haya invitado a coordinar esta mesa. Bueno, si bien no estoy como comentadora, van a comentar Daniela Fernández y Osvaldo Delgado. Hay unas breves cosas que quiero decir en relación al libro de Vilma. Está escrito en un estilo claro y con una rigurosidad y una generosidad que a Vilma la caracterizan. Abunda en detalles. El libro fácilmente se lee. Abunda no solo en detalles, sino es muy minuciosa con las referencias. Es un libro que recorre desde los historiales clínicos de Freud hasta la relación de Freud con las mujeres. Y ella sale en defensa cuando a Freud se lo acusa de machista. Hace una referencia a María Bonaparte, Helen Deutsch, Ruth Van Brunswick. Es no solo una herramienta de trabajo para el lector analista, sino también que es un libro para cualquier curioso del psicoanálisis. Uno va siguiendo el hilo de cómo se fue gestando el psicoanálisis y tiene una rigurosa lectura de cómo está atravesado por la enseñanza de Lacan y por los textos de Miller. Me gustó mucho lo que dice Vicente Palomera del libro, que es una carta de amor de transferencia, y realmente creo que lo es. A mí me impactó muchísimo el título, me ha gustado muchísimo. Cómo Freud despierta a la humanidad con el descubrimiento del inconsciente, pero hoy en día, en un mundo adormecido por el consumo y lo que estamos asistiendo del auge de los fascismos, el libro de Vilma es un antídoto frente a todo el retorno de ciertos dioses oscuros. Ella prácticamente en el cierre del libro, habla del pase y la causa freudiana. Entonces, hace todo un análisis del imperativo ético freudiano y la relectura que de ello hace Lacan. De algún modo, ella resalta cómo se trata de hacer oír la voz del psicoanálisis dentro de la comunidad analítica y cómo el libro realmente es un antídoto frente a los totalitarismos y también a los falsos humanismos que se plantean desde las identidades y el yo soy. En la página 351, Vilma toma una referencia de Lacan que dice: el analista es dos,
aquel que interpreta y el que teoriza, el que sostiene la experiencia del analizante y el que comunica lo que le enseña su práctica y los tropiezos de su acto. Vilma nos transmite en este libro un verdadero manual del psicoanálisis, que pone en acto su propio recorrido. Cito palabras de ella: desde la soledad en su esfuerzo por advenir al discurso analítico, es lo que está atravesado en el libro. Realmente es una joya el libro. Bueno, es esto lo que quería comentar para hacer la introducción, y le doy la palabra a Daniela Fernández. Bueno, lo primero que yo leí al encontrarme con este libro publicado por la ELP, la Escuela Española de la AMP, en la editorial Gredos, Barcelona, 2017, es un acto, el acto de escribir y publicar un libro sobre Sigmund Freud en España en el siglo XXI. Entiendo que la situación actual del psicoanálisis, la presencia de Freud y Lacan en la universidad y en el hospital, no es la misma en España que en Argentina. En España, por ejemplo, no tienen un Osvaldo Delgado, lo miro por acá, en la universidad pública, que desde primer año te contagia el gustito de leer Freud. Entonces yo a mí me gustaría pedirle a Vilma si pudiese explicar el contexto en que la LP decide esta publicación, las coordenadas de este acto. Con su libro, Vilma Cocós construye lo que ella llama en el texto de presentación su Freud. En efecto, el Freud que ella nos presenta es un Freud particular. Se trata de un Freud lacano-milleriano. La autora pone las cartas sobre la mesa en una de las frases del libro que más llama mi atención, una frase que me parece compleja, con la que concluye su presentación. Sí, dice Vilma, porque soy lacaniana y milleriana, puedo declararme freudiana. Sí. En ese sí que abre la frase, yo leo la firme determinación de Vilma. En su libro ella lee la obra freudiana con Lacan. Pero, ¿con cuál Lacan? A mí me parece que lo lee con el otro Lacan, el Lacan de lo real, aquel que desde 1980, como lo anunció en Caracas frente al propio Lacan, Jacques Alain Miller se empeña en situar y elaborar en sus casi 40 años de curso de la orientación lacaniana. Vilma, ¿podrías decir algo sobre esta frase clave de tu libro? Porque soy lacaniana y milleriana, entonces ¿puedo declararme freudiana? Este libro, advierte Vilma, es el fruto de su transferencia con Freud, Lacan y Miller. Dice también, en estas páginas he escrito sobre lo que he podido aprender gracias a mis maestros y a mi análisis. En el prólogo, Vicente Palomera, como ya lo señaló Irene, agrega que este libro es antes que nada una carta de amor. Vilma Cocós no enarbola la transferencia negativa como operador de lectura. ¿Esto significaría entonces que para leer se sirve de la transferencia positiva? Si Vilma Cocós no lee con los lentes del odio, ¿es que entonces lee con los del amor? ¿De qué amor se trata, si es así? Me parece que el operador de lectura que produce este libro es más bien una transferencia analizada, no exhaustivamente, así como un análisis lacaniano no es exhaustivo, es decir, una transferencia real. Vilma, ¿es que podemos decir que tu operador de lectura es una transferencia, un amor más dignos? En todo caso, a mí me parece que tu particular operador favorece el método lacaniano de lectura, que consiste en no comprender, es decir, una lectura orientada por lo real. De allí el efecto de despertar que me parece que este libro produce. Si tomamos el índice, el libro parece ofrecer
un recorrido bastante clásico de Freud. Comienza por la Traumdeutung, una de las puertas de entrada más usadas para ingresar en la obra freudiana. Luego los 6 historiales: Dora, el hombre de las ratas; Juanito, Schreber, el hombre de los lobos, la joven homosexual. 2 capítulos de referencias freudianas: Leonardo, Goethe, Napoleón, Heitzmann, Dostoyevsky. Un capítulo sobre el Dark Continent, y uno último que rompe con esta serie: el pase de Freud y la causa freudiana. Sí. Yo me limitaré a comentar la primera y la última página del libro. ¿Qué sería lo novedoso de comenzar un libro de Freud por la interpretación de los sueños? La osadía de Vilma Cocos consiste en abrir lo que ella llama su homenaje a la Traumdeutung con un sueño magnífico, pero ausente del catálogo onírico freudiano. Se trata de un sueño comentado por Jacques Lacan y por muchos otros como Borges. Es decir, que nuestra autora comienza su libro de Freud cavando un agujero en el archivo freudiano de sueños. Pero además el sueño elegido fue producido por un sujeto chino. Se trata de un gran pensador de la antigüedad, Chuang-Tzu, referente mayor del taoísmo. Es decir, Vilma Cocos comienza su libro de Freud en el siglo XXI postulando que los chinos tienen inconsciente. Pero centrémonos en la formación del inconsciente de Chuang Mariposa Tzu. ¿De qué inconsciente se trata? Del inconsciente real, responde Vilma Cocos, que en su escandalosa apertura nos propone indagar este fenómeno onírico oriental desde la perspectiva de la materialidad de la letra. Esto, señala, consigue evitar la caída en la sempiterna alternativa entre realidad o sueño, entre real o apariencia. Yo en ese sempiterna leo el hartazgo de esta autora que dinamita la falsa alternativa realidad o sueño, real o apariencia, prefiriendo indagar la grieta, la que causa el lenguaje, que es la grieta que interesa al psicoanálisis, la brecha psíquica, como la llamó Freud. Y ahí Vilma Cocos nos ofrece una indicación preciosa. Dice: el análisis no pretende la extinción de la falla consustancial al ser hablante, sino su correcta ubicación en la existencia subjetiva, con el propósito de aliviar la vida de su poder nocivo cuando dicha falla se encuentra a la deriva. Me parece que la serie, construida por Vilma, Extinción de la grieta, grieta a la deriva, correcta ubicación de la grieta gracias al análisis, constituye una brújula magnífica para nuestra comunidad analítica hoy. Retomando el espíritu lacaniano del pase permanente, Vilma se permite hablar del pase de Freud y más específicamente de un momento de pase. Y allí nos libra otra indicación mayor que me parece ayuda a elucidar la transferencia que ella usa como operador de lectura. Vilma dice: Lacan no consideraba a Freud el padre del psicoanálisis. Llegó a valorar una a una las consecuencias que trae consigo semejante distorsión en la comunidad de los analistas, no dejando otra salida a los practicantes, sino la identificación al ideal del yo mediante un rasgo paterno. Al contrario, dice la autora, Lacan añadirá a las preguntas freudianas ¿qué es un padre y qué quiere una mujer? Una tercera: ¿qué es un analista? Es decir, Vilma plantea por un lado el amor del padre, el amor al padre, vamos a decir, y sus efectos nocivos. Y por el otro, lo que ella ubica como algo que está al contrario de la cárcel dorada del amor del padre. Es decir, preguntarse qué es un padre, qué quiere una mujer, qué es un analista. Esto me parece a mí un verdadero programa analítico de investigación. Último comentario. Cuando yo leo un texto no puedo dejar de preguntarme si hay o no hay enunciación del autor. Una forma clara que encontré de ilustrar la concepción lacaniana de la enunciación es un artificio de escritor
que Mariana Gómez ya conoce, ya hablamos de esto, utilizado por Franz Kafka en el comienzo de su novela América, cuando su joven personaje, Karl Rosman, llega en barco a Nueva York y ve la Estatua de la Libertad que sostiene una espada en su mano. Todos sabemos que la Estatua de la Libertad sostiene una antorcha. Muchas páginas se han escrito sobre este supuesto error de Kafka. A mí me parece que en ese tropiezo, en esa mancha, en esa espada, está Kafka. El libro que hoy presentamos permite leer, vuelve visible la espada de Vilma, quien además termina su libro abordando directamente esta cuestión crucial para el psicoanálisis, que es la pregunta ¿quién habla? Nuestra autora dice: la voz singular de cada analista surge como consecuencia de su experiencia analizante. De allí recibe el impulso a la vociferación del je cada vez que toma la palabra. Una voz que adviene desde ese no lugar o lugar de ya nadie. En esta frase yo leo una tesis. La enunciación, que tiene que ver con el lugar de la causa, es un efecto del análisis. Si el análisis, se orienta hacia la fabricación del lugar de ya nadie, desde donde el analizante podrá hacer escuchar su voz singular. Pregunta Vilma: ¿es que la escritura de este libro tiene relación con tu propio análisis? ¿Responde a un momento particular de tu análisis? ¿Estarías de acuerdo con decir que un análisis lacaniano produce efectos sobre el modo de leer y escribir de un analizante? Yo agradezco que Vilma Cocós en el siglo XXI presente un Freud con agallas, de severa autocrítica, valiente frente a la pulsión de muerte, determinado respecto de la defensa de la causa analítica a la que él llamaba su tirano. Y agradezco además que haya querido presentarlo en su país de origen y hoy en la EOL. Y por eso le traje un regalo. Se trata del testimonio de un escritor húngaro, Déso Kostolányi, quien en septiembre de 1918 asiste al V Congreso Internacional de Psicoanálisis sobre las neurosis de guerra, que Vilma conoce muy bien, en la Academia de Ciencias de Budapest. Y el escritor describe la siguiente escena. En el primer banco está sentado Sigmund Freud, pensador audaz y original de esta estúpida época. Un anciano dulce, ordenado y amable, de bigote gris muy cuidado y corta barba gris. Escucha las ponencias, chupa un terrón de azúcar y muy tranquilo, con naturalidad, enciende un cigarro. Lo fuma con pasión, con delicia, ¿por qué no? Inmediatamente, agrega el escritor, los colegas de Freud lo imitan, produciendo pánico en un honorable portero vestido con su uniforme gris de la Academia de Ciencias. Sigue la cita. El portero duda un instante, pero luego avanza en puntas de pie, severo como la autoridad y el pasado, como la tradición y el respeto ciego, hasta llegar a los fumadores, que claramente se sienten como en su casa, en aquel gran salón de la ciencia, y les advierte que está prohibido fumar y que deben deshacerse de sus cigarros inmediatamente. Las palabras del portero no producen ningún efecto. El profesor Freud, para quien este episodio es sumamente comprensible, sonríe y, por supuesto, los caballeros continúan fumando. En su bello relato, Kostolányi descubría el irremediable enfrentamiento entre el antiguo mundo del viejo portero, que veneraba la autoridad de los padres, del orden y de la ley, y el nuevo mundo de sabios audaces que, como Vilma Cocós, no retroceden frente a la inmensa desgarradura humana. Bueno, Osvaldo y después Vilma. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por su presencia y muchísimas gracias, Vilma, por tres cosas. Una, por esta presentación
haberme invitado a que haga la presentación de tu texto. Te agradezco mucho. Lo segundo es porque justamente agradecerte que escribas un texto así, agradecértelo. Y tercero, porque yo, después de sentirme muy solo durante muchos años, pero me encuentro en Córdoba con una colega que se ocupa de un modo muy interesante y muy valioso sobre la obra de Freud, Mariana Gómez, está acá presente. Después de tantos años empecé a dejé de sentirme solo. El micrófono, no sé. Dejé de sentirme solo y de golpe me llega un texto de España, o sea, del otro lado del océano, este texto que me curó de la soledad que tenía definitivamente. Un texto que dice: para Osvaldo Delgado, un reconocimiento de su gran labor en pos de la difusión de la causa freudiana en el mundo. Con afecto, Vilma. Bueno, dejé de sentirme tan solo y sí, lo mío es bigamia, sí, modo notable, lo digo acá públicamente, esta Mariana. Y después de realmente hacerme mucha mala sangre por muchos comentarios de lecturas de muchos colegas que hacían referencia a Freud, como si Freud hubiera sido una especie de idiota, de ignorante, que decía estupideces, que era totalmente imaginario, que sus modos de intervenciones eran todo por el sentido, en el campo de la verdad mentirosa. Me cansé de escuchar tantas estupideces y me hacía mucha mala sangre. Realmente me hacía muchísima mala sangre, porque encontraba colegas valiosos, que indudablemente no habían leído a Freud, que relataban cosas que habían escuchado sobre Freud y las decían como si conocieran lo que Freud decía ahí. O sea, en absoluto un Freud claramente orientado por la dimensión pulsional, claramente y absolutamente. ¿Y qué me encuentro? Lo citó recién de Daniela. Me encuentro ya en las páginas primeras del texto, la presentación que realiza Vilma, algo que, la verdad, es exactamente lo que podría haber dicho yo mismo. Dice, tal cual. Dice ella: sí, porque soy lacaniana y milleriana, puedo declararme freudiana. Porque efectivamente, y uno lo ve a lo largo de todo el libro, todos los textos, ya Irene lo fue enumerando, y Daniela se ocupó de varios momentos, hay una operación de lectura, que una está ordenada desde, y ella lo dice, desde el propio análisis. Y esta operación de lectura de la obra freudiana, porque es una lectura de la obra de Freud desde Lacan y desde Miller, desde la orientación lacaniana. Es una operación de lectura, no es una lectura más, una lectura de alguien, una lectura de alguien que se autoriza solo a leer Freud como le parece leerlo y decir cosas respecto a eso, sino que es claramente un trabajo a partir de una orientación en la formación. Se interroga de los textos de Freud desde referencias muy claras y contundentes, tanto de Lacan como de Miller, y de Éric Laurent también en muchos pasajes. O sea, es una lectura orientada. Y esto hace
que por ser orientada pasa a ser herética, porque produce cosas absolutamente novedosas. Como es una lectura orientada, donde está el propio análisis y está la orientación lacaniana, todo el tiempo no es un comentario, no hay nada en el libro de Vilma que sea un comentario de lo que Freud nos decía. No, ella no hace un comentario, ella hace una operación de lectura, que no es para nada lo mismo. Y efectivamente aparece un Freud, se produce un Freud, más bien hay que decirlo como corresponde, se produce un Freud inédito, herético, absolutamente herético. Y esto es gracias a la lectura que realiza. En general, las lecturas que tenemos, y muchas veces dentro del mismo campo freudiano, de muchos colegas, respecto a Freud, no se realiza esa operación. Por un lado se trabaja Lacan, Miller, Laurent, otros colegas, y después se lee a Freud como si esto no tuviera nada que ver, como si Lacan no hubiera dicho que él era freudiano. Y se lo lee a Freud con una lectura, como decía antes, totalmente imaginaria. Totalmente imaginaria. Yo me acuerdo, estuve en Córdoba, dando el curso, la maestría el año pasado, que les llevé a los alumnos de la maestría que dirige Mariana Gómez con Jorge Acef, casos clínicos atendidos por Freud, y les leía cómo intervenía Freud. Y que la intervención de Freud claramente hoy la llamamos una intervención en relación a lo real, que no tenía nada que ver con una intervención en el marco del sentido, en el marco de la verdad mentirosa. En algunos casos sí, como también lo hacemos nosotros hoy en día muchas veces en los análisis. Pero un Freud absolutamente inédito con los casos clínicos mismos, para que quede bien claro. Entonces, efectivamente, sí hay una transferencia especial que seguramente, y nos cuenta Vilma, ella tiene con la obra de Freud, con Freud mismo. Yo, en un texto que presenté hace un par de años en la escuela, digo de mi agradecimiento y por qué la insistencia con Freud. Voy a leer un parrafito. Le digo a Freud, además su deseo ha venido a ocupar el lugar de la causa para mí y para mis colegas psicoanalistas, encontrarme con su palabra de Freud, le dio un vuelco decisivo a mi vida e impidió el pasaje al acto de mi empuje al sacrificio militante. Querido Sigmund Freud, le estoy muy agradecido. En un aspecto, por lo tanto, ese trabajo tiene que ver con ese encuentro, ¿sí? Y claramente tiene que ver con ese encuentro. Encontrarme con el texto de Vilma, empezar a leerlo, ¿qué ocurrió? Fíjense lo que ocurrió. Había un texto que a mí siempre me había llamado la atención de Freud, sobre la neurosis demoníaca. Siempre pero había quedado ahí. De hecho, no figura en el programa de mis materias, de ninguna de las dos materias. Leo y Vilma, digo, el texto siempre me había quedado ahí como con una suerte de preocupación y no entendía por qué y qué me llamaba la atención. Y Vilma, al capítulo ese, lo llama el pintor melancólico, de una neurosis demoníaca en el siglo XVII. Y yo dije, y tengo que decirlo,
con leer esto me volvió la preocupación respecto a de qué se trataba el pintor este. Justo coincidió con el Congreso sobre psicosis ordinaria y me puse a trabajar el texto gracias a haber leído eso y el trabajo que vos escribiste. Que como ustedes ven, remarcado, trabajado. Ajá, dije. Entonces volví a leer el texto de Freud. El significante de la melancolía me había quedado rebotando en la cabeza. Lo vuelvo a leer y digo, ¿por qué Freud le llama neurosis demoníaca? ¿Demoníaco qué es? Son significantes ambos de la época y por eso utiliza demoníaco. Encuentro los pactos con el diablo y me encuentro con que Freud empieza a desarrollar el texto argumentando con el Edipo y las referencias de la neurosis obsesiva, ¿no? De golpe, sin anticipar nada, de golpe, la referencia es Schreber, de golpe, sin prepararnos para eso, sin decir, bueno, voy a... No, de golpe, la referencia es Schreber, y empieza a hablar de Schreber, para dar cuenta del caso. Entonces vuelvo a leer el texto de Wilma y vuelvo a leer el texto de Freud y pude demostrar absolutamente que es una psicosis melancólica, que es un caso de psicosis melancólica, esta neurosis demoníaca. Y efectivamente presenté el trabajo en Barcelona. Fue interesante porque la persona que coordinaba la mesa, que no voy a nombrar porque tuve un debate fuerte, claro, Gloria estaba, debate fuerte de cuando yo me enojo, y me enoje, porque el tipo es uno de esos que leen un Freud totalmente imaginario, ¿no? Un Freud... sí, un Freud tarado, ignorante, y efectivamente fue explicarle paso por paso por qué era una psicosis melancólica. Pero esto provino como efecto de encontrarme con el libro de Wilma, y donde Wilma lo que dice así, muy tranquilamente, el pintor melancólico, y hace un desarrollo respecto a eso melancólico. Digo, ¿qué es esto melancólico? Volviendo al texto, es encontrarme con total claridad, como nunca antes lo había visto, con tal claridad, de que era una psicosis melancólica. Entonces, fíjense el efecto de transferencia de trabajo que hay con Wilma. Es un efecto de transferencia de trabajo, claramente, contundentemente. Entonces, cuando ella plantea que es un efecto de su análisis de la formación en la obra de Lacan, en la orientación lacaniana, en Miller, es efectivamente de donde son con los elementos sobre los que vos operás y yo también opero sobre la obra de Freud, pero es un Freud trabajado desde la orientación lacaniana, y es la orientación lacaniana, y es Lacan, y es Miller
quien nos permite leer esas cosas que leemos, esas cosas que nuestras lecturas producen, porque nuestras lecturas producen eso, no es un ya ahí, son efectos de la lectura, como hay que leer, ¿no? Como hay que leer para que la lectura produzca efectos y que esos efectos tengan esa dimensión herética, ¿no? Y no de leerlos con un imaginario desvalorizante de la obra de Freud, como si tuviera caduco absolutamente y ya no fuese necesario leer más a Freud, porque ha muerto en el tiempo. Entonces, yo te quiero agradecer muchísimo, primero por encontrarte, que nos hayamos encontrado con esta pasión y con la posibilidad de hacer esta lectura de la obra de Freud. Por eso para mí es un honor y por eso vamos a presentar tu libro el sábado también en las jornadas de las 2 cátedras de Psicoanálisis y Freud, Construcción de los Conceptos Psicoanalíticos. También vamos a presentar el libro de Vilma para todos los alumnos de las 2 cátedras y todos los docentes, porque es muy importante que los docentes y los alumnos conozcan este libro y que se encuentren con que del otro lado del océano hay una colega que también está produciendo sobre esto que estamos trabajando nosotros. Bueno, eso. Quiero agradecer a la EOL la posibilidad de presentar mi libro en la escuela y en mi país. Es un gran honor compartir este momento con Irene Greiser, Daniela Fernández y Osvaldo Delgado. Y me ha sorprendido muy gratamente lo que ellos han encontrado en la lectura, porque lo que se destaca es una pregunta: ¿cómo se lee un texto de psicoanálisis? ¿Cómo leemos hoy a Freud, a quien está vinculada nuestra existencia y también nuestra manera de ganarnos la vida, que tiene 2 aspectos: el recibir pacientes y también, en muchísimos casos, la docencia. Son 2 responsabilidades que tomamos en nombre de Freud. Como dice Lacan, cada psicoanalista recibe personas gracias al acontecimiento Freud, al prestigio de Freud. Y en cada análisis que tenemos la ocasión de iniciar y de llevar adelante, estamos actualizando la causa freudiana, es decir, la producción del inconsciente en nuestro mundo. La producción del inconsciente no es un dato, efectivamente, como decía Osvaldo Delgado, no está ahí. Hay que hacerlo cada día, hay que recomenzar cada día, en nosotros y en aquellas personas que confían, que se confían a nuestro trabajo. Entonces me parece que la pregunta es esencial: ¿qué tipo de, que formulaba Daniela Fernández, qué tipo de transferencia se establece con el texto de Freud? Y creo que podemos hacer una homología entre lo que es el recorrido analítico y lo que es el recorrido
de estudio y trabajo de la letra del texto freudiano. Cuando iniciamos un análisis es porque suponemos que hay una respuesta a una pregunta que nos hemos formulado sobre nuestro ser, sobre nuestro malestar, que no acude a nuestra conciencia ni a los consejos de los amigos. Hay que encontrar un lugar donde alojar esa pregunta con un interlocutor determinado, que no es cualquiera, que se llama psicoanalista. Suponemos que de ahí advendrá una respuesta sobre la pregunta que nos hemos formulado, sobre lo que no anda en nuestra vida. Es decir, que lo que no anda en nuestra vida nos hace despertar, tiene un valor real. No podemos mirar para otro lado, no podemos dormirnos y decir, bueno, ya se pasará. No, ahí está, con una insistencia. Bien, y eventualmente con un grado de angustia importante. La angustia lacaniana, dice Jacques Alain Miller, no es una angustia negativa como piensan los que consideran que hay que medicarla inmediatamente y que tiene que desaparecer. La angustia lacaniana es una angustia productiva, por supuesto con mesura. Si nosotros trasladamos este esquema lógico, es decir, el de que vamos a encontrar en nuestra palabra la respuesta hacia lo que nos pasa y que no sabemos, el inconsciente es lo que no sabemos de nosotros mismos, y lo vamos a encontrar gracias a un psicoanalista en nuestra palabra, trasladamos esa lógica a la relación con los textos de psicoanálisis, y entonces encontramos que para orientar una lectura nos formulamos preguntas. Como dice Lacan, la lectura se tiene que dar a partir de establecer límites. No podemos pretender leerlo todo, entender todo, es imposible el todo. Entonces, establecer un límite es situar, recortar la falla de nuestro saber. Y es ese recorte de lo que no sabemos y que vamos a intentar saber a través de la lectura, ese recorte el que va a permitir, como dice Lacan, ejercer la disciplina de lectura, es decir, poder extraer del texto las respuestas a las preguntas que plantea. Si nosotros leemos a Freud así, como nos ha enseñado Lacan, evidentemente encontramos respuestas, pero también algunas preguntas que fue exactamente lo que hizo Lacan. Las respuestas eran insuficientes, había que seguir avanzando, y ese fue su trabajo. Pero para eso, para llegar a poder avanzar y aportar algo nuevo, era necesario leer a Freud despierto. Leer a Freud dormido es súper fácil y de hecho se te cae de las manos. Bueno, bien, y como decía Osvaldo, la lectura imaginaria de Freud está a la orden del día. Pero leerlo despierto, ayudado por la lectura de Lacan, que se dedicó incansablemente a descifrar y traducir la obra de Freud, localizando, por supuesto, los puntos de impasse. Evidentemente, Freud falleció. En el año 38 falleció, no pudo llegar más, pero imaginemos lo que hizo, es enorme. Y él decía, he descubierto la punta del iceberg, vendrán otros a continuar lo que yo inicié. ¿Qué pasó entre Freud y Lacan? Que se dejó de leer a Freud, algo parecido al efecto que vemos ahora. Como que consideraban que era innecesario, dejaron de suponerle el saber a Freud.
dejaron de suponer que en su texto estaban las buenas respuestas respecto a lo que es el inconsciente. Y de la misma manera que se desviaron completamente del texto de Freud, también se desviaron en la práctica, porque empezaron a pensar que la solución a las preguntas que se formula un analizante sobre lo que le ocurre no estaba en su palabra, estaba en sus gestos, estaba en sus actos, estaba en lo que ellos habían elucubrado. Entonces vemos que la manera en que leemos los textos de Freud está totalmente vinculada a la manera en que hemos leído nuestro propio inconsciente. Y me parece que ese arduo trabajo de descifrar ese saber que no sabemos que tenemos, hasta volverlo, como dice Jacques Alain Miller, hasta volverlo útil, hasta volverlo productivo, es lo que hace posible un libro así. Es decir, yo siempre evidentemente he leído a Freud y había siempre trabajado los casos y hice un departamento de estudios sobre el inconsciente dedicado al inconsciente freudiano y a los cambios de la primera, segunda tópica, etcétera. Pero con Lacan pasa algo parecido, y nos hace pensar que no se puede llegar a Freud sin una orientación, y no se puede llegar a Lacan tampoco sin una orientación. Es decir, las cosas que se dicen y se han dicho en nombre de Freud son, bueno, podemos hacer el catálogo de las barbaridades, y de Lacan también. Porque un texto se puede usar, como él mismo decía, para decir cualquier cosa. Entonces, la cuestión es, ¿de qué manera preservamos, como señalaba Daniela, la función, la correcta función de la falta, del saber? Porque es eso lo que nos permite avanzar en la conquista de un saber sobre nuestro inconsciente, y es lo que nos permite avanzar en la conquista de un saber sobre los textos analíticos. Entonces, no queda ahí. Evidentemente hace falta leer a Freud despierto, como hemos leído a Lacan, despertándonos. Lacan es traumático, no entendemos nada cuando empezó, nada. Y lo hizo deliberadamente, para impedir el efecto de, sí, ya sé lo que está diciendo. Y total, es una cantinela más, que no tiene ninguna consecuencia. Lacan decidió que había que hacer un texto, traducir a Freud con un texto difícil en el sentido de que requiere la implicación del lector. Il faut y mettre du sien, decía. Hay que poner de su parte, si no uno no entiende nada, para orientarse en el psicoanálisis. Y es esta conexión entre el psicoanálisis personal, el desciframiento de su inconsciente y el desciframiento de los textos de Freud, Lacan, Miller, el que nos permite, dice Lacan también, extraer un saber para el que hay que sudar. Primera página del seminario Ancor. Dice, vamos a ver, vamos a dedicarnos a lo que no sabemos aún. Pero les aclaro, el no saber de ustedes, entre el no saber de ustedes y el mío, hay una diferencia. Hay una distancia. Entonces, ¿cómo avanzar en ese no saber? Pues operando efectivamente un límite y orientándose. Pienso que has dicho una cosa muy justa, orientándose hacia lo real, es decir, hacia lo que no entendemos, pero que está situado por nuestra experiencia analítica. La asociación libre
el ejercicio de la asociación libre permite que el psicoanalista vaya orientando por dónde tiene que leer el analizante su inconsciente. Si no, sería bla, 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 cualquier cosa. El analista va orientando. También necesitamos una orientación para leer, pero desde la suposición de que vamos a encontrar ahí un saber precioso. ¿Quién se va a acercar a un texto si piensa que no vale nada? Que está caduco, como decía Osvaldo. Que no, ya no hay nada. Ese es el problema de la actualidad, la devaluación total del saber, que ha producido el mercado del saber. El deseo de saber que nosotros podemos producir no está en el mercado del saber. El psicoanálisis no está en el mercado del saber. ¿Y cómo podemos hacer para poder preservar ese saber precioso del que nosotros aprendemos y que también transmitimos a otro? ¿De qué manera transmitir el deseo de saber? Creo que existe, de la misma manera que en el análisis, la suposición de saber, de que vamos a encontrar en Freud y en Lacan las respuestas que buscamos a nuestras preguntas, y la lenta desuposición de saber que se produce cuando podemos separarnos de la autoridad y del amor al saber del otro. Pero la operación es el amor de transferencia al texto, a lo real, como decías. Entonces, ¿cómo se hace este trabajo? Lentamente, hay 3 preguntas que recorren la obra de Freud y que son un campo de trabajo para nuestra formación. Ese es un buen mapa para orientarse en Freud. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un padre? Y con Lacan, ¿qué es un analista? Así leyó Lacan a Freud, preguntándose qué era el padre para Freud, qué era la mujer para Freud, qué era el inconsciente para Freud, y agregó qué es el psicoanalista. Entonces, gracias a Osvaldo Delgado, tenemos hoy un libro fundamental para responder a esa pregunta, que se llama La aptitud del psicoanalista. Es decir, Lacan decía, hay gente que mejor se hubiera dedicado a otra cosa, que sería más eficaz en otro discurso que en el analítico. Sería más eficaz haciendo política, haciendo filosofía, en fin. ¿Qué se requiere para ser psicoanalista? ¿Cómo localizar la aptitud para ser psicoanalista? Ese es el recorrido que ha hecho Osvaldo en la obra de Freud. O sea, ¿cómo no es suficiente con creer en el inconsciente? Dice Lacan, sería demasiado fácil. El asunto es qué mutación personal se ha de producir para maniobrar con las resistencias que permiten esclarecer las resistencias al inconsciente. Es decir, el problema es, Lacan lo llamó resistencia al discurso, es decir, que lo que encontramos en el desprecio al saber de Freud es eso, es una resistencia al discurso analítico, y se produce, creo, por 2 razones. Una, por pereza intelectual. Es más fácil repetir como un loro que Freud está caduco, que se pasó de moda, que no sé qué, que romperse la cabeza con Freud, estudiar y decir, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la metapsicología? No sé si les ha pasado, pero es un libro increíble, la metapsicología. Y entonces, bueno, esta es la cuestión, tomar el valor real de los enunciados de Freud y extraer de ahí un saber. Y en eso tenemos la inmensa suerte que nos han abierto camino Freud y Lacan. Y sinceramente pienso que
a veces he escuchado esto de la transferencia negativa como una buena vía para leer de manera lúcida. Pienso que la transferencia negativa es un aspecto de la transferencia, y lo que importa en el análisis de cada uno es el análisis de la transferencia. Decía Freud, a falta del análisis de transferencia, todo lo que obtengamos es sugestión. Es decir, que si no se atraviesa es eso, por eso además los análisis duran tantos años, porque hay que trabajar continuamente en contra de lo que él llamaba la tendencia a la síntesis, a creer que pensamos y que la clave está ahí. Entonces, la cuestión no es no tanto si amor u odio, sino la orientación correcta de nuestra transferencia al saber analítico, en el sentido de cómo operamos con nuestra falta de saber. Cómo encontramos, que fue exactamente lo que hizo, la posición de Lacan con el texto de Freud fue esa. Fue no suponer que él tenía ninguna idea, y lo leyó así, sorprendiéndose, maravillándose, extrayendo cosas que si no fuera por Lacan se nos pasarían. Por ejemplo, hay algo maravilloso en la definición de lo real como lo imposible de soportar. ¿De dónde creen que salió? Está en el texto de Freud. Está en el intercambio con Einstein, cuando Freud le responde y le dice, el desarrollo no lo voy a... pero le dice, ¿por qué usted y yo rechazamos la guerra y defendemos la paz? Sencillamente porque la guerra es imposible de soportar para nosotros. Eso es leer. Es encontrar eso y maravillarse. Y trasladarlo, y de una de las definiciones de lo real es, o la más importante, lo imposible de soportar. Entonces, mi idea es que nuestra función, nuestro quehacer, nuestro trabajo es continuar efectivamente trabajando sobre la grieta en la buena dirección, y celebrando que hoy sea posible este intercambio entre freudianos, lacanianos, millerianos, de aquí y del otro lado del charco. Muchas gracias. Bueno, gracias Vilma, gracias Daniela, gracias Osvaldo.